vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, basado en el libro de Hechos, donde nos cuenta la historia del inicio de la iglesia. ¿Por qué es importante recordar cómo inició la iglesia y cuáles fueron esos fundamentos, hermanos, en los que se establece este grupo de cristianos llamado iglesia? Porque a lo largo de generaciones, conforme van pasando los años, estos principios tienden a irse desvirtuando, se van haciendo un poquito más lentos, se van apartando de las iglesias y de pronto encontramos generaciones en la historia donde la iglesia sufrió unos baches terribles, donde sufrió unas caídas terribles y apenas se sostenía la iglesia a través de los años, hasta que venía un grupo de cristianos nuevamente que retomaba estos mismos principios, estos fundamentos, y regresaba nuevamente a la senda que había sido trazada por el Señor. Así es que estuvimos hablando la semana pasada de tres fundamentos muy especiales. Si se acuerdan, hablamos de la oración. No la oración egocéntrica, no la oración que solamente se centra en mis necesidades, en mis peticiones, en mis deseos, sino en la oración que abre puertas para la predicación del evangelio. La oración que trata de que el reino de Dios se establezca en cada comunidad. Ese tipo de oración, hablamos del poder del Espíritu Santo que era derramado para que se hicieran muchas señales, milagros a través de la iglesia. Y hablamos también de la perseverancia de estos hermanos, ¿verdad? A pesar de las situaciones que enfrentaban, a pesar de que los echaban a la cárcel, a pesar de que los abofeteaban, de que los azotaban, ellos persistían y persistían en la predicación del evangelio. Y cuando la iglesia se empieza a desarrollar más, hermanos, empieza lo que se conoce como el periodo de la iglesia perseguida, y es de lo que vamos a hablar hoy. La iglesia que fue perseguida. Primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, en esa primera carta se dirige a los cristianos, y fíjense bien cómo les dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, es decir, a los que fueron corridos de su patria, a los que se quedaron sin patria, a los que tuvieron que salir, dice, a los expatriados de la dispersión, fueron dispersos los cristianos, y menciona ahí 5 provincias: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que era prácticamente todas las regiones que conformaban el Asia Menor en aquel entonces, 70 años después de haber iniciado prácticamente la iglesia. Cristo fundó la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Fue Cristo el que funda la iglesia, pero el Señor le encarga el trabajo de hacerla crecer a un grupo de discípulos que lo dieron todo, hermanos. Estos hombres y mujeres dieron hasta sus propias vidas con tal de lograr la gran comisión encomendada por el Señor Jesús antes de partir. Casi 70 años después, casi 70 años de aquel inicio, de aquella irrupción del Espíritu Santo en el aposento alto, vemos en este versículo ahora ya a Pedro, siendo ya un anciano, siendo ya grande, exiliado en otra ciudad, en otra provincia, hablándole a los creyentes que se encuentran dispersos en más de 700 millas lejos de Jerusalén, lejos de donde realmente ellos vivían, donde empezó el movimiento de la iglesia. Ahora Pedro les está hablando 700 millas de distancia. Para nosotros ahora quizás 700 millas es de aquí a donde más o menos. Texas, menos. Tennessee, por ahí, 700 millas, ahí calcúlenle. 7 veces ida y vuelta a Chicago. Para nosotros en carro, en avión, dice, vámonos acá, total, llegamos rapidito. Hermanos, pero a pie. ¿Quién se anima a irse a pie a Tennessee? ¿Quién se anima a irse a pie a Chicago? Bueno, ¿quién se anima a irse a pie a Elkhart? Es más, de aquí a tu casa vete a pie.
¿verdad? Estamos tan acostumbrados al carro que las distancias, el sentido de distancia para nosotros es demasiado relativo, es demasiado, hemos perdido ese sentido de la distancia, porque realmente todo podemos llegar de alguna manera fácil, ¿verdad? Vamos a México, nos subimos un avión y en 2 horas estamos en México y ya caminamos 3,000 millas. Pedro les está escribiendo 700 millas de haberse ellos alejado de su patria, de Jerusalén, donde había iniciado la iglesia, donde aquellos 120 reunidos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucede? Después de ese glorioso primer momento, hermanos, donde miles de personas de todas las nacionalidades, ¿se acuerdan que decía cuando oyeron a Pedro hablando, dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí estamos de todas las naciones. Aquí estamos de diferentes lugares y todos oímos hablar las grandezas de nuestro Dios. Toda esa gente creyó en el Evangelio. La iglesia tenía que extenderse por todo el mundo conocido entonces, y la forma de que esa semilla del Evangelio se extendería fue a base de una fuerte persecución. Así es como crece la iglesia. Así es como creció la iglesia, a través de la persecución. Qué difícil. Primero, la primera persecución para los cristianos fue su misma gente. Los judíos religiosos, los judíos, todos los fariseos, los saduceos y todos los judíos religiosos fueron los primeros que empezaron a perseguir a los cristianos. ¿Quiénes fueron los que azotaron a Pedro y a Juan por haber orado por el paralítico que estaba en el templo y que se levantó? Los fariseos, la gente religiosa, su misma gente, son los que los empezaron a perseguir, son los que lo echaron a la cárcel. ¿Quiénes son los que mataron a Esteban, apedreado? Los mismos religiosos de la misma nacionalidad, su misma gente, los judíos. ¿Qué es lo que hacía Pablo, Saulo de Tarso? Él era judío y él perseguía a la iglesia. Así es que la primera persecución, los primeros 30, 40 años de la iglesia, la misma gente de adentro, la misma gente de su nacionalidad los empieza a perseguir. Pero en el año 70 las cosas cambian. Y ya no es los judíos los que empiezan a perseguir a la iglesia, sino que el imperio romano dice, ahora vamos a perseguir a todos los cristianos y no se permite la religión cristiana. Y empieza una persecución de casi 300 años. 300 años la iglesia perseguida. Y entonces la iglesia se tiene que ir por todos lados. Se tienen que ir a esconder los hermanos, los cristianos. Y corren para donde corran. Ellos siguen predicando el evangelio. Y el evangelio se empieza a extender por todo el mundo. Uno de los primeros padres de la iglesia, un cristiano historiador llamado Tertuliano, en medio de esa persecución, él dijo, nos hacemos más numerosos los cristianos cuando nos cegáis. La sangre es semilla de cristianos. Eso decía Tertuliano, hermanos. Así es que, mientras más era perseguida la iglesia, más se extendía el evangelio por todo el mundo. 300 años de una persecución implacable sobre la iglesia. Pero la fuerza de los primeros fundamentos que hablamos la semana pasada le dieron la resistencia para poder soportar esos 3 siglos de persecución. De la iglesia perseguida, hermanos, podemos aprender por lo menos 3 lecciones importantes para seguir estableciendo el reino de Dios en este lugar, en Michiana, en South Bend, en Michigan, en donde Dios nos ha puesto. Estas lecciones son muy importantes y las tenemos que estar recordando constantemente. La primera lección que encontramos aquí, hermanos, es que la iglesia tuvo que salir. La iglesia se tuvo que mover. La iglesia no se quedó encerrada en el aposento alto. La iglesia se tuvo que mover. Como leímos en este primer versículo de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro, se refiere a los cristianos de aquellas regiones como expatriados. Fueron corridos de su patria.
La persecución los obligó a salir de su nación y buscar refugio en otras regiones del mundo, pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Salieron de Jerusalén, donde vivían muy confortablemente. Al principio vivían ellos bajo el Imperio Romano, pero los primeros años estaban en su tierra, con su gente, estaban en relativa paz. A pesar de que estaban subordinados a los romanos, tenían relativa paz. Pero cuando escucharon estos judíos, cuando toda esta gente empieza a escuchar la predicación de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Jesucristo había venido y Jesucristo había muerto en una cruz, y entonces ellos deciden entregar su vida a Cristo, ahí la cosa se empieza a poner difícil. Cuando estos judíos empiezan a entregar sus vidas a Cristo, las cosas se empiezan a poner difíciles para ellos. Nació en ellos una fe que no habían experimentado antes. Conocieron el amor de su Dios, experimentaron el poder del perdón y se abrazaron a la vida eterna. Pero esto, hermanos, les provocó la ira del poderoso Imperio Romano y la iglesia tuvo que salir. Por supuesto que detrás de esta persecución no estaba el emperador romano, estaba Satanás. Satanás quería destruir lo que Cristo había empezado. Satanás se sentía humillado, se sentía derrotado porque Cristo lo venció en la muerte. Cristo resucita y entonces Satanás se siente fracasado. Y entonces él dice, yo no voy a permitir que esa iglesia, que esa fe, que ese mensaje se siga difundiendo. Así es que él empieza a usar lo que tiene a la mano para empezar a debilitar la iglesia. Si queremos establecer, hermanos, el reino de Dios en esta ciudad, la iglesia tiene que empezar a salir de la comodidad que tenemos. Estamos demasiado cómodos, estamos demasiado confortables todos aquí. Estamos muy bien arropados, bendito sea Dios. Pero tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a salir para poder llevar el evangelio a otros lados. La mayoría de los que estamos aquí somos expatriados. La mayoría, la primera generación de padres, los que estamos aquí, dejamos nuestras patrias, dejamos nuestra nación, dejamos nuestra ciudad, dejamos lo que teníamos allá y quizás venimos por motivos económicos o por seguridad, por la violencia, lo que gustes y mandes. Pero ahora estamos en otro lugar. Ahora nosotros somos también expatriados. Y estamos en un lugar donde el Señor nos ha traído y aquí conocimos la bendita palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra de Dios ahora? La gente expatriada llegaba a todos los lugares, a todas las regiones. Y ellos empezaban a anunciar a Jesucristo y de pronto toda esa región empezaba a conocer el amor de Dios. Hermanos, si Dios ya nos trajo aquí, si el Señor nos ha reunido aquí de diferentes lugares, si somos los expatriados y estamos en la dispersión, hermanos, empecemos a predicar el evangelio. Para eso nos trajo el Señor, para eso el Señor nos ha movido de donde estábamos. Tenemos que empezar a predicar el amor de Dios y a toda esa gente que necesita oír este mensaje de salvación y vida eterna, hermanos. En nuestras casas, en los trabajos, en las oficinas, en el mercado, donde Dios nos ponga. La iglesia por más de 300 años no tuvo templos. Se reunían en casas, a escondidas, secretamente. Uno de los grandes bastiones del cristianismo durante ese tiempo de persecución está en Turquía. Todavía hasta el día de hoy existen todas esas cavernas y esos sistemas de túneles donde los cristianos se refugiaron por muchos siglos ahí. Eran cavernas, es un sistema de cavernas muy grande y ellos se escondían ahí. Y cuando sabían que venían por ellos tenían salidas secretas por otros lados y se escapaban. No era fácil para los cristianos en ese tiempo ser cristianos. Así es que también en sus casas se reunían. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días se reunían. En todas estas ciudades. Pablo le dice a Filemón,
En su carta, en Filemón 1:2, les manda saludos y le dice, y salúdame a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está, ¿dónde? En tu casa. Gracia y paz para ustedes. La iglesia se reunía en las casas también. La iglesia se reunía en los lugares públicos de reunión, pero cuando se veían amenazados, se iban a las casas y ahí seguían predicando el evangelio de Jesucristo. Hermanos, Dios nos va a impulsar en las próximas temporadas, en los próximos meses, en los próximos años hacia afuera. Tenemos que atender el llamado que estamos recibiendo de parte de Dios. La iglesia tuvo que salir. La iglesia tuvo que moverse. La iglesia tuvo que romper su sistema cómodo en el que estaba muy establecido. Cuando termina el tiempo de persecución por ahí del siglo IV, cuando el emperador Constantino dice, estamos matando a la mejor gente de nuestro imperio. Los cristianos son los mejores hombres y mujeres del imperio. Son los hombres más responsables, los más trabajadores, las familias más formadas, son los hijos más educados. Es la mejor gente que tenemos y Constantino dice, no vamos a seguir matando a la mejor gente de nuestro imperio. Y entonces Constantino se convierte, se hace cristiano y ordena por mandato imperial que el cristianismo se convierta en la religión oficial del imperio. Así es que todos los templos que estaban destinados a los dioses paganos, dijeron, ahora van a ser para la reunión de los cristianos. Y cuando la iglesia se metió en todos esos templos, terminó el evangelismo. Se detuvo el crecimiento. La iglesia se institucionalizó, se formó una organización religiosa y el extendimiento de la palabra de Dios se detuvo casi por 1300 años más. Así es que, hermanos, la primera lección es que la iglesia tiene que salir. Nos vamos a tener que mover. No digo que dejemos este lugar, con trabajo estamos llegando aquí. Lo que digo es que vamos a hacer eventos, actividades, como este que vamos a ir ahorita con los jóvenes, después con los varones, y empezaremos a hacer otra serie de actividades, hermanos, donde la iglesia vuelva nuevamente a sentirse parte de este avivamiento, de este mover del Señor en esta ciudad. Anduvimos como judíos errantes por 9 años nosotros acá. Empezamos ahí en la Main, luego nos fuimos allá por el Mall, luego nos fuimos allá a la Ireland y por fin estamos acá. Pero ya anduvimos expatriados, ya anduvimos arrastrando todas nuestras cosas y cada mudanza, ¿se acuerdan? Había que empacar todo y vámonos ahora con nuestras chivas para el otro lado y así hemos andado y gracias a Dios tenemos este lugar. Pero no cometamos el mismo error que cometió la iglesia en el siglo IV. Ya entramos a nuestro lugar, ya estamos en nuestro templo. Uy, qué a gusto estamos aquí, bien cómodos, airecito acondicionado, calefacción en invierno, espacios muy amplios. Aquí nos quedamos muy a gusto. No, tenemos que salir, tenemos que empezar a movernos, tendremos que empezar a hacer algo que el Señor nos mueva para seguir predicando el evangelio. La segunda lección, hermanos, es que tenemos que ver que hay diferentes persecuciones, diferentes tipos de persecuciones. Pedro le dice a estos hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Es decir, tranquilos, hermanos, no se preocupen, no pasa nada. Que no les sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo raro estuviera pasando. No se preocupen. Pablo también le dice a los corintios en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, les dice Pablo a los corintios, el otro era Pedro. Pablo también les dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los hermanos que recibieron estas cartas en aquel tiempo, años 65, 70, por ahí, los hermanos que recibieron estas cartas, hermanos, al leer esto pudieron haber dicho, a ver, espérame tantito, Pedro, espérame tantito, Pablo. ¿Leve?
leve tribulación. Me están matando a mi gente. Los romanos están atravesando con sus espadas a nuestras familias. A nuestros hombres los están echando al Coliseo para que sean devorados por los leones. Los están embarrando de brea y los están prendiendo vivos para que alumbren la vía Apia de Roma. Leve tribulación. ¿A eso le llamas leve, Pablo? ¿Qué será lo grave para ti? Leve tribulación, momentánea, 300 años, momentánea. Aguanten tantito, hermanos, ya. Nomás nos faltan 300 años más. Ay, gracias. Qué consuelo. A eso le llamas leve tribulación momentánea. Y tú, Pedro, nos dices que no nos sorprendamos como si algo raro pasara. Y para rematar, Santiago les escribe y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que aparte de todo hay que estar contentos. Como si no fuera fuerte y tú dices que es leve. Como si no lleváramos ya 200 años y tú dices que momentánea. Encima de todo, Santiago le pone la cereza al pastel y dice: y además estén contentos en la tribulación, con una sonrisota, hermanos. No, como que no hace lógica esto. No hace lógica, hermanos. Pero las cosas del Espíritu no las puede percibir el hombre carnal, porque para él son locura. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Muchos cristianos creen que están pasando pruebas muy fuertes, porque nadie me hizo caso en la iglesia, porque mi amigo se junta con el que me cae más gordo, porque no tengo zapatos que me combinen para ir a la iglesia. Uy, qué gran prueba tengo. Porque mi marido se llevó la troca y me dejó la carcacha. ¿Cómo voy a llegar en esa carcacha a la iglesia? Y hasta se avientan la puntada de pedir oración por sus pruebas. Hermanos, la iglesia por 300 años tuvo una persecución física por su fe. Por su fe. Esta persecución física en la que los cristianos literalmente son asesinados se sigue viendo en muchos lugares en el mundo. Probablemente en Centro y Sudamérica también, en México también, en los estados del sur. Hoy, en este tiempo, en este año, siguen muriendo cristianos por su fe. Por supuesto, el reporte oficial del gobierno es que fue un enfrentamiento entre grupos rivales. Pero lo cierto es que tanto en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, muchos cristianos siguen siendo asesinados por su fe. Y siguen siendo expulsados de sus comunidades porque decidieron entregar sus vidas a Cristo. Los países musulmanes, no se diga. Es prohibido tener una Biblia. Es prohibido hablar de algo que no sea el Corán o la religión musulmana. So pena de muerte. China, aunque se está abriendo un poquito todavía, la iglesia no tiene libertad para reunirse. Se reúnen todavía en sótanos los chinos y todavía tienen que estar ahí a escondidas hablando el evangelio de Jesucristo porque no hay libertad. Hermanos, la persecución física, la que mata, la que produce dolor físico, todavía existe hasta el día de hoy. No es cuestión solamente del Imperio Romano. Es Satanás que quiere hacer que la obra del Señor se detenga a como dé lugar. Pero los que vivimos en países donde hay libertad religiosa, podríamos decir que vivimos en paz. Pero no, mis amados hermanos, no estamos en paz. ¿Ustedes creen que porque ya se decretó en este país libertad religiosa, Satanás detuvo la persecución en contra de la iglesia? No, Satanás no se va a detener. A Satanás no le conviene que la iglesia se siga desarrollando, que el evangelio siga predicándose. No lo va a permitir de ninguna manera. Así es que, al ver que los cristianos en muchos lugares a través de los años eran capaces de morir por su fe,
Entonces Satanás cambió la estrategia. En vez de martirizarlos, en vez de acuchillarlos, en vez de matarlos, en vez de derramar sangre, inició 3 clases diferentes de persecución. Primero, les ofreció a los cristianos diversión a cambio de su vida espiritual. Una amplia gama de elementos para divertirse. Desde programas de televisión, películas, series, hasta pasatiempos a los que se les dedican horas y horas y horas, disminuyendo su interés sobre la vida y las actividades de sus iglesias. De esa forma los ha ido sacando poco a poco de la iglesia y de su entorno hasta hacer de la iglesia algo totalmente opcional. Cristianos que estaban prendidos en el evangelio y que tenían ganas de servir al Señor con todo, entraron en este tipo de persecución y ni cuenta se dieron. Ni cuenta nos dimos que el enemigo nos sigue persiguiendo, igual que persiguió a los expatriados del Ponto, de Galacia, de Bitinia y de Asia. Nos sigue persiguiendo de la misma manera. Tanto nos acechó con la diversión que ahora las nuevas generaciones califican a las iglesias por el grado de diversión que ofrecen. Muchas nuevas de la nueva generación, jóvenes desde los Zetas para acá, ahora califican a las iglesias por el grado de diversión que ofrece la iglesia. Y ellos catalogan si una iglesia es cool o es una iglesia aburrida. La nuestra entraría en esa categoría. Las iglesias cool tienen luces por todos lados, entras y wow, desde que entras y empiezas, it's cool, man. Y te ofrecen esto y el otro, y oye, mira que aquí un cafecito, aquí no te lo venden como en tu cafetería, en tu iglesia, aquí es gratis, mano, aquí, Kylie, mira aquí. No te preocupes, oye, qué relax, mano. Vente en shorts, no hay bronca, mano. Hermanas, vengas en shorts, no pasa nada, hombre. Acá cool, agarra tu cafecito y vente al servicio. Es buena onda acá. Mucha diversión. No te van a hablar de pecado, por supuesto. No te van a hablar de santidad. No te van a hablar de compromiso. Te van a hablar de las bendiciones de Dios. Te van a hablar de lo bonito que es estar en la onda cristiana nada más. Muchas iglesias, hermanos, tuvieron que sacrificar sus principios para poder volverse iglesias divertidas. ¿Han escuchado alguna vez a nuestros chicos, a sus hijos, decir alguna vez, ay, no quiero ir porque es muy aburrido? Son víctimas de la persecución de Satanás, de la diversión. La persecución está surtiendo efecto. Las iglesias caen en la misma trampa al preocuparse más por hacer divertidos sus cultos que instruir en la palabra de Dios. Otra clase de persecución que se está desatando sobre nuestra generación es el consumismo excesivo. No es solamente satisfacer las necesidades de nuestros hogares, sino que ahora vamos más allá. Ahora se trata de derrochar, de comprar excesivamente, de aficionarnos demasiado por las marcas de todo tipo. Desde televisiones, carros, ropa, bolsas, zapatos, de todo, tenis, todo tiene que ver con marcas. Y cuando entramos en ese ciclo de vida, hermanos, no se trata de comprar solamente lo que necesitamos, se trata de demostrar que tenemos el poder de hacerlo. Se trata de que no es lo que esté de moda, se trata solamente que mi cuñada y mi vecina vean que yo lo tengo. Se trata de gastar y gastar, aunque no se tenga necesidad. Y claro, para eso hay que trabajar mucho y entonces hay que sacrificar a la iglesia, porque ya no hay tiempo para el Señor. La semana ya no alcanza.
necesitamos semanas por lo menos de 9 o de 10 días. Por lo menos, porque hay que generar demasiado para consumir todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Hermanos, la Biblia no se equivoca cuando dice en 1 de Timoteo que el amor al dinero, no el dinero, el amor desmedido al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, no es malo que trabajes, no es malo que tengas tu casa, tu carro, que suplas las necesidades de tu familia. Eso no es malo, Dios bendice ahí. Lo que dice la Biblia es que el excesivo amor al dinero es lo que nos puede hacer distraernos de nuestra carrera. Nuestros chicos están siendo también víctimas de esa persecución. Y les hablo de los chicos, hermanos, porque estamos ahorita en medio. Esta generación, toda la primera generación, ustedes junto conmigo, vamos de salida. La que está creciendo es la que se va al campamento dentro de 8 días. Esa es la siguiente generación. Y sobre ellos viene esta persecución todavía más. Nosotros somos víctimas de esta persecución, sí. Nos enganchamos, sí, pero no tanto como los chicos se están enganchando. Y nos están obligando a los padres a que los enganchemos a eso. Cuidado, es Satanás persiguiendo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú tienes que dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto trabajo para poder satisfacer esa necesidad, te vas a alejar de la iglesia. ¿Se dan cuenta? El propósito de la persecución no es solamente matar físicamente a los cristianos. El propósito de la persecución es que abandones tu fe. Ese es el propósito de la persecución. Y Satanás dijo, ya me cansé de matar cristianos, ya no los voy a matar. Simplemente los voy a apartar de la iglesia para que ellos solitos se desencanten. Y para allá van nuestros muchachos, hermanos, si no nos ponemos las pilas. Si no reaccionamos a tiempo, si no abrimos nuestra visión espiritual y nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de una persecución tan brutal como lo fue la iglesia del primer siglo en este contexto que estamos leyendo. Los chicos se sienten que si no tienen todo lo que el mundo quiere imponerles, entonces la vida no tiene ningún sentido. No se sienten aceptados en su entorno. Si no tienen los zapatos, el teléfono, las cosas que todos los chicos están teniendo. Les provoca frustración, depresión y empiezan a renegar de un Dios que no es capaz de suplirles todos sus caprichos. Y la oración de muchos de nuestros chicos, hermanos, es: Señor, dame. Señor, te pido que le des más a mi papá para que me compre el iPhone 25 que ya viene. Señor, te pido que le des más trabajo a mi mamá para que me compre otro par de tenis. De los buenos, de los de 300 lanas. Y ya tiene 5 ahí en el closet. ¿Qué tanto camina el muchacho si para todo lo llevan y lo traen? Ya tiene 5 pares ahí, pero quiere el que sigue. Quiere el que está a la moda. Es que necesito un mejor teléfono porque me estoy volviendo, ¿cómo dicen ahora? Productor de, bueno, influencer, pero creador de contenidos. Este telefonito zarra. Y llega el papá y dice: ten, mijo, te regalo el mío de esos de flip, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esto, papá? ¿Qué no entiendes que soy creador de contenidos? Perdón. Y necesito el iPhone 25. ¿O en cuál va? No sé. Entonces el muchacho se pone a orar: Señor, saca de la miseria a mi papá. Saca de la miseria a mi mamá para que me pueda dar. ¿Se dan cuenta, hermanos, la persecución? Y cuando los muchachos empiezan a crecer frustrados porque en la casa no se les dio todo lo que querían, abandonan inmediatamente la escuela porque lo que les urge es empezar a generar dinero para entonces ellos poder empezar a darse los gustos que los papás no le pudieron dar. Ojo, no se están yendo a trabajar para ayudar a sus padres en la casa, Se están yendo a trabajar para satisfacer sus necesidades. Vamos a seguir viviendo en casa.
Papá y mamá me van a seguir dando techo, biles, comida, carro, seguro de carro. Papá y mamá me siguen. Yo voy a trabajar para satisfacer lo que yo necesito. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la trampa tan grande? Y todavía como papá le decimos, sí, mijito. Así es que, hermanos, la persecución, la tercera clase de persecución en nuestros días son las ideologías. Las ideologías. Y quizás esta es la más peligrosa y la que empieza a perseguir a nuestros chicos desde la adolescencia, en cuando empiezan a entrar al grupo de Trek, después de que salen de los otros grupos de Awana y entran a Trek, ahí es donde empieza este tipo de persecución. Jesús dijo en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y esto se lo tenemos que hacer ver a los chicos todas las semanas. Chicos, cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos diciendo que esta es la verdad, que esto es lo que tienen que saber. A muchos engañarán. Las ideologías místicas, las ideologías humanistas empiezan a correr entre los chicos en la middle school. En la primaria no. En la elementary todavía no tanto, pero en la middle school, apenas entran a la middle school y no se diga en la high school, empieza entonces la persecución ideológica sobre ellos. Oye, ¿y si Dios no existe? Y nomás estás haciendo el ridículo ahí en tu iglesia. Mira, hay otros Cristos y hay otras maneras de agradar a lo que tú quieras llamar Dios. La iglesia solamente es para lavarte el cerebro. Tú tienes que empezar a leer por ti mismo y tienes que investigar qué otras opciones hay para tu vida espiritual. Oye, fíjate que la iglesia no te va a aceptar como eres. Tú ya decidiste que quieres cambiar de sexo y tu iglesia no te va a aceptar. Salte de ahí y busca un lugar donde sí te puedan aceptar. Y los jovencitos, hermanos, si no están bien cimentados en la palabra de Dios, se deslizarán ante cualquiera de estas ideologías. Por eso la importancia, hermanos, por eso está la importancia que desde Poggles, desde nuestro cunero, la palabra de Dios esté sembrando en ellos, porque la persecución para esa generación va a ser muy intensa, y ojalá, hermanos, escuchen en su espíritu lo que les estoy diciendo en esta tarde. La generación que viene, la generación que está en esos saloncitos ahorita ya estudiando la palabra de Dios, la persecución que se viene para ellos va a ser terrible. Lo que nosotros estamos viviendo, hermanos, es una leve tribulación momentánea. La que se les viene a esa generación de cristianos va a ser terrible, y a menos que estén bien cimentados en la palabra de Dios, van a ser presa fácil de esa persecución. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño. Y cuando habla de niño, el término original significa al bebé que está siendo amamantado. A eso se refiere Proverbios 22:6. Instruye al niño, es decir, desde que está en el cunero, instrúyelo. Dice, para que cuando sea viejo, pero cuando dice viejo no está hablando de viejo como el pastor. Cuando dice aquí la palabra viejo, literalmente el significado es, y cuando le empiece a salir la barba. ¿Cuándo te empezaron a salir estas barbotas, Pepe? Ya llovió. A los 11, 12 años, los varones, ya empezamos ahí en el espejo. Y le haces, y es mugre. Yo pensé que ya era mi bigote aquí, ¿verdad? Y apenas te sale un peluchito y ya. Te sientes Ramón Díaz Picón. Con un peluchito que apenas. 11, 12, 13 años, en el varón, la barba empieza a salir.
A eso se refiere cuando sea viejo. No cuando tenga 50, 60, 70 años. Cuando tenga 12 años, cuando llegue a la adolescencia. Tienes que instruirlo desde la cuna, desde que lo estás amamantando, para que cuando llegue a la adolescencia, cuando llegue a la middle school, cuando entra a la secundaria, entonces él pueda tener un conocimiento firme y no se aparte del camino de Dios. Recuerden que en el pueblo judío no había preadolescentes, adolescentes, prejóvenes, jóvenes, jóvenes maduros, jovencitos más maduritos y solteros. No había ese tipo de clasificación que nos hemos permitido ahora. En la cultura judía, el varón cumplía 12 años y a partir de ahí era adulto y tenía responsabilidades y a partir de ahí ya podía ir a la guerra. 12 años. De niño, adulto, no había pasos intermedios. Así es que instruye al niño para que cuando llegue a la adolescencia no se aparte de ese camino. Hermanos, las ideologías están muy gruesas, créanme. Todo lo que está llegando por medio de los teléfonos, todo lo que están los muchachos siendo bombardeados en los teléfonos, en las aplicaciones y todas esas cosas que ellos están viendo, pensando que nadie los ve, pensando que están descubriendo el hilo negro, pensando que entre ellos solitos se entienden y que papá, mamá, los viejos, ay, es que saben de esto, piensan, se sienten dueños del mundo con eso. Cuidado, muchachos, cuidado, chicos. Mirad que nadie os engañe, chicos. Si alguien les hace dudar acerca de su fe en Cristo Jesús, por ahí no es el camino, por ahí no va la cosa. En países como el nuestro, hermano, Satanás probablemente ya no está matando físicamente a los cristianos por su fe, pero está matando espiritualmente la fe de los cristianos. La persecución contra la iglesia nunca se ha detenido. Tomó diferentes formas, pero el propósito del enemigo de disminuir el impacto de la iglesia en el mundo, o inclusive si es posible neutralizarla, no se ha detenido y no se va a detener jamás. La persecución que inició despuesito del aposento alto, hermanos, no se ha detenido en el mundo. No podemos decir, ay, es que aquellos fueron perseguidos. Nosotros también estamos siendo perseguidos. De diferente manera. Pero vean cuántas iglesias se están cerrando a nuestro derredor. Yo les he dado las estadísticas aquí. 1,500 iglesias cada mes se cierran en Estados Unidos. ¿Por qué? Por esta persecución. Porque los cristianos están siendo perseguidos y ellos están yéndose a donde el diablo les está poniendo las trampas. Ahora, déjenme decirles una diferencia muy grande de la persecución que sufrieron los primeros cristianos a nuestra persecución. Ellos no tenían opción. Nosotros sí. Ellos no tenían manera de decidir, somos parte de la persecución o no. A ellos los perseguían y los mataban. A nosotros el diablo nos quiere perseguir, pero nosotros tenemos la decisión de decir sí o no. Si te hago caso, Satanás, o me mantengo firme en la fe de Cristo Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario. Es mi decisión. Ese es el único punto débil de Satanás en la persecución a la iglesia en este tiempo, hermanos. Pero muchos cristianos no se han dado cuenta de esto. Muchos cristianos no han tenido la habilidad espiritual de discernir lo que está sucediendo y pueden ser víctimas de esta persecución, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y la última lección que aprendemos, hermanos, es que la iglesia se mantuvo constante en todo esto. Constancia. A pesar de las pruebas, a pesar del horno de fuego, la iglesia se fortalecía porque sabían en quién habían creído. Sabían que ningún sufrimiento humano en su carne se comparaba con el gozo de la vida eterna y de ser hallados dignos de padecer por causa de Cristo. Ciertamente muchos desertaron. Muchos cristianos prefirieron renegar de su fe. Se dieron por vencidos. Pero la iglesia, hermanos, no se dio
por vencida, todo lo contrario. Sabían que su mensaje estaba cambiando al mundo, sabían que Cristo estaba más vivo que nunca y no se detenían ante nada, siguieron avanzando. Y fíjense cómo les escribe Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y le sucedieron cosas terribles a Pablo, las cosas que me han sucedido, de hecho estaba en la cárcel escribiendo esta carta, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, escuchen esto, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los azotes, las pedradas, el cepo, la cárcel, las pruebas, las tribulaciones de Pablo servían para que el evangelio progresara y los hermanos cobraban ánimo y se atrevían a hablar más de Cristo. Hermanos, las iglesias, los cristianos, las familias cristianas, todos pasamos por altibajos. Benji, ¿podrían pasar todos? No les dije con tiempo, perdón, pero vénganse, ¿no? Para tener la cena del Señor. Todos pasamos, hermanos, todos pasamos como cristianos por altibajos. No lo podemos negar. Se nos bajan las pilas, ¿verdad? Nos desanimamos, nos cansamos. Pero hermanos, la gracia de Jesucristo debe de impulsarnos nuevamente a retomar la pasión que necesitamos. Por ese evangelio que estamos predicando, la constancia de la iglesia es el antídoto perfecto para la persecución del enemigo. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida, la constancia de la iglesia es el mejor antídoto que hay, hermanos. No podemos sencillamente doblar las manos, no podemos dejar irnos con la corriente, no podemos darnos por vencidos. No es fácil resistir, no es fácil resistirle al enemigo. Resistir cuesta, hermanos. Resistir al enemigo nos va a doler, pero no hay otra forma de lograrlo, hermanos. No podemos solamente consentir pasivamente que Satanás nos saque de la iglesia, que saque a nuestra siguiente generación de la iglesia y que las aleje del camino de Dios. No lo podemos consentir. Se lo estamos poniendo demasiado fácil al enemigo. Está costando mucho trabajo detener el avance de la iglesia. Está en un día de campo Satanás con la iglesia en este tiempo. No está batallando. Su idea de persecución en este siglo le está funcionando más que la del primer siglo, derramando la sangre de los cristianos. Satanás sigue sacando a la gente de las iglesias. Satanás sigue distrayendo a la gente para que se vaya de la iglesia, para que reniegue de su fe, y le está ofreciendo de todo para que se le haga más interesante estar allá afuera. Hermanos, el crecimiento nos tiene que sacar de la comodidad. El crecimiento nos va a traer pruebas. Tenemos que ser constantes. El Señor ya nos dio una gran recompensa. El Señor ya nos dio la gracia de Jesucristo. El Señor ya nos dio la salvación. El Señor ya nos prometió que vamos a estar con Él en una morada celestial hermosa. El Señor ya nos prometió que vamos a reinar con Él. La recompensa ya está. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros? Espero que el enemigo no pueda hacerlo, seguir con su persecución con nosotros. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a participar de la cena del Señor.